Y Teotihuacán, primero que nada, pues fue una gran ciudad del clásico mesoamericano en el altiplano central. Es una ciudad que duró aproximadamente 600 años en su uso y función. Empieza su desarrollo a partir del año 1 o 2 después de Cristo y culmina hacia el año 650 después de Cristo. Se cree que este valle comenzó a ser poblado debido a que hubo una serie de erupciones en toda la cadena volcánica que tenemos, que incluye el Popocatépetl, pero también el volcán Xitle en el sur de la Cuenca de México. Estas erupciones dieron paso a que una gran cantidad de comunidades que se asentaban cerca de los volcanes se recorrieran hacia esta región geográfica debido a que aquí no había volcanes activos. Y teníamos además una gran cantidad de recursos naturales que permitían que ellos pudieran construir una ciudad de la magnitud que es Teotihuacán. Como pueden ver en la gráfica, en realidad no es un centro ceremonial, fue una gran ciudad de más de 2,000 conjuntos arquitectónicos. Vamos a recorrer uno de ellos al ratito cuando vayamos a La Ventilla, en donde vivía la gente y había infraestructura para que la gente pudiera vivir cómodamente. Todas las casas tenían drenaje, había calles que estaban bien trazadas de manera reticular, porque fue una ciudad básicamente planeada, ¿no? Tiene dos ejes principales, el eje norte-sur, que es la calzada de los Muertos, que es la línea vertical que ven ahí, y la calzada este-oeste, que sería su eje horizontal, como lo estamos viendo. Y ustedes van a ver ahí los grandes monumentos, está la Pirámide del Sol, la Ciudadela, la Calle de los Muertos, que justamente nos muestran que sí tenían un área monumental, pero que el resto, los 20 kilómetros cuadrados adicionales, eran de casas habitación, de calles, de callejones. Es decir, realmente Teotihuacán era una ciudad sumamente compleja. Y esto pues no fue fácil de alcanzar para otras ciudades en su momento. Incluso fue más grande que Roma al mismo tiempo. Tenemos entonces los principales monumentos asentados dentro de un valle que, como les decía, contaba con todos los recursos. Estaba el río San Juan y el río San Lorenzo, que abastecían de agua fresca al lugar. Había una gran cantidad de pozos artesianos a través de los cuales ellos se podían abastecer de agua potable. El manto freático estaba alrededor de los 7 a los 13 metros de profundidad. Y además había piedra suficiente porque este es un valle volcánico, ¿no? De origen volcánico. En el Cuaternario todos los cerros que vemos alrededor fueron volcanes que hicieron erupción y toda la lava que expulsaron se convirtió en piedra. Gracias a eso había suficiente piedra para la construcción. Además estamos muy cerca de la región en donde hay obsidiana. Estamos cerca del Valle de Otumba o la zona de Otumba y el área de la Sierra de las Navajas en Pachuca. Entonces, eso permitió que los teotihuacanos pudiesen utilizar a esta materia prima, la obsidiana, como una de sus principales materiales de intercambio en todo Mesoamérica. Bien, como les decía, fue una ciudad monumental. Lo que actualmente apreciamos es solamente el corazón de la ciudad, es decir, donde estaban los grandes templos o los grandes monumentos. Fue una ciudad además muy decorada, pintada. Lo que vemos en la actualidad es solamente la obra negra, ¿sí? Es decir, ya la ciudad desnuda, sin toda su decoración, pero en realidad fue una ciudad totalmente decorada, con los edificios pintados, llenos además de diversos diseños que permitían comunicar a las gentes que venían a Teotihuacán el discurso que los gobernantes querían difundir. Aquí tenemos una visión general de lo que sería el valle. En realidad esto es solamente una visión parcial, porque la ciudad, como les decía, abarcaba 20 kilómetros cuadrados de extensión. En la actualidad, todos los pueblos de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, los dos municipios que están alrededor de la zona arqueológica, están sobre las ruinas de la ciudad, ¿no? Es por eso que los arqueólogos tenemos que hacer excavaciones cada vez que se va a meter un drenaje, que se va a construir una calle, que se va a construir una casa, que se va a construir una barda, porque seguramente en las excavaciones que realicen los albañiles van a salir evidencias arqueológicas. Eso lo tenemos ya muy claro. Los teotihuacanos vivían en casas bien hechas, ¿no? Generalmente los turistas preguntaban de qué vivían, en chozas o en tipís, porque se imaginan que eran
gente pues muy sencilla. En realidad los teotihuacanos tenían todo un diseño urbano y arquitectónico que les permitía vivir en casas sumamente cómodas. Imagínense ahora estos conjuntos habitacionales que vemos de casas Ara, casas Geo, pues algo así vivían los teotihuacanos. Ellos, como les decía, tenían drenaje. En realidad no construían una casa si no metían primero todo el sistema de drenaje. Separaban las aguas negras de las aguas de lluvia, por ejemplo. Y tenían también construcciones que eran bastante sólidas porque todas estaban hechas de piedra y además tenían sus aplanados, sus acabados, donde podían plasmar diferentes diseños para las pinturas murales. Eran casas sumamente térmicas, en el tiempo de calor bastante frescas y en tiempo de frío muy cálidas. Entonces tenían una vida urbana que en realidad yo creo que supera la calidad de vida que tienen todavía muchas poblaciones mexicanas en la actualidad. Además de que se abastecían de agua, pues prácticamente junto a sus casas. Aquí algunos ejemplos de la pintura mural, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto de Pantitla, en donde podemos ver que los teotihuacanos trataron de plasmar en sus muros parte de la cosmovisión que tenían. Y también en los conjuntos arquitectónicos, pues se llevaban a cabo las actividades rituales o religiosas familiares. Todos los conjuntos cuentan generalmente con un pequeño altar doméstico, en donde ellos podían llevar a cabo pues el ritual, a lo mejor de agradecer que habían amanecido un día más, ¿no? O cuando tenían alguna fiesta grande que se hacía en el centro de la ciudad, también dentro de su conjunto habitacional podían llevar a cabo la ceremonia. Era gente que vivía, como les decía, en espacios sumamente cómodos, entonces eso les permitía trabajar principalmente en los patios o llevar a cabo sus actividades cotidianas en los patios, y las habitaciones que no contaban con ventanas, porque en la arquitectura teotihuacana no se consideraba la ventana, las habitaciones eran para las actividades más íntimas, ¿no? Para dormir, por supuesto para guardar cosas, preparar algunos alimentos. Todos los conjuntos habitacionales cuentan con cocinas, por ejemplo, y también con baños, ¿no? Entonces sí tenían ellos esta idea de sanitario tal y como lo conocemos el día de hoy. Hay algunos conjuntos habitacionales en donde se han encontrado los registros de los drenajes que parten de algunas habitaciones, lo cual nos habla de que el agua que se estaba desaguando por esos drenajes pues provenía probablemente de las actividades de un sanitario. Tenemos que en Teotihuacán hubo gente que vino de muchas partes de Mesoamérica, de la región zapoteca, de la región maya, de la región de la costa del Golfo de México y también del Bajío mexicano e incluso del norte. Entonces había gente sobre todo que estaba asentada en algunos barrios étnicos, donde solamente vivían zapotecos, ¿no? Por ejemplo, en la parte oeste de la ciudad se ha encontrado este tipo de evidencias que nos hablan justamente de del culto que se rendía a dioses que eran de los valles centrales de Oaxaca, como en esta vasija que estamos viendo, que es un dios zapoteca, el dios con máscara bucal de serpiente que representa a Quetzalcóatl. Y también tenemos en la piedra que se ve del lado derecho una inscripción de un numeral zapoteca, ¿no? Entonces hay un sistema de escritura zapoteca que está siendo decodificado en la ciudad. ¿Por qué a los teotihuacanos les interesaba mucho tener relaciones con pueblos como Monte Albán o como Tikal en el área maya? Bueno, pues porque requerían de ellos una gran cantidad de materias primas, particularmente mica, piedras verdes, plumas de aves preciosas, diversas, que no solamente traían del sur de México, sino también del norte. Se sabe perfectamente que, por ejemplo, en Paquimé se criaban guacamayas, ¿no? Y que probablemente también se traían plumas de aves preciosas del norte de México, varios especímenes de fauna, por supuesto conchas marinas. Las conchas marinas fueron fundamentales, sobre todo para los asuntos rituales en Teotihuacán, cacao, algodón, varios productos tropicales y la cerámica anaranjado delgado, que es una de las que marcan mejor la cultura teotihuacana. Aquí hay algunos ejemplos, por supuesto grandes felinos, sobre todo jaguares, pumas, que se utilizaban en los rituales porque estos animales siempre han representado el poder, ¿no? La fuerza. Son los animales más grandes en el continente americano y los únicos capaces de quitarle la vida al ser humano. Por eso era importante de alguna manera rendirles culto también a ellos. Ahí vemos también las piedras verdes y las conchas, traídas de los dos litorales, tanto de la costa del Golfo de México como del Océano Pacífico.
Tenemos el cacao, las piedras verdes, por supuesto el algodón, ya que en esta zona no se puede cultivar algodón, era necesario traerlo de las zonas tropicales para confeccionar los textiles y con los que se elaborarían los vestidos, ¿no? Tenemos grandes piedras verdes. ¿Y qué suministraba Teotihuacán a cambio de todas estas materias primas? Pues básicamente la obsidiana. En un tiempo en que no había metales, las piedras cortantes y particularmente los vidrios eran muy importantes. Por lo tanto, tenemos que Teotihuacán llegó a monopolizar el mercado de obsidiana en todo Mesoamérica, particularmente la obsidiana verde, que es una de las que más filo alcanzan. Entonces, Teotihuacán, gracias a su control de las minas de obsidiana, podía evitar que otras sociedades o que otras culturas explotaran esos yacimientos y era su moneda de cambio, digamos, ¿no? Ellos podían traer pieles de jaguar, mantas de algodón, cacao del sur de México, del sur de Mesoamérica, a cambio de herramientas de obsidiana. Y así es como sabemos que Teotihuacán tenía pues un poder bastante fuerte en la esfera económica en todo Mesoamérica. También les llevaba a otras comunidades e incluso a asentamientos que encontramos hasta la región de Guatemala o hasta Honduras, este tipo de vasijas, ¿no? Se sabe de la presencia de los teotihuacanos en ciudades como Tikal o en Copán, gracias a la presencia de vasijas que eran fabricadas aquí en Teotihuacán y que eran exportadas hasta aquellas regiones, sobre todo para legitimar a los grupos de élite de aquellas ciudades. En la esfera política, para los teotihuacanos era fundamental tener relaciones diplomáticas con otras sociedades y sobre todo tener aliados. Para llegar hasta el área maya y poder traer piedras verdes de la región del Motagua en Guatemala, los teotihuacanos necesitaban pasar necesariamente por el territorio zapoteca. Por lo tanto, sus relaciones con Monte Albán tenían que ser bastante estrechas y sabemos hasta el momento que no hay evidencia de que haya habido conflicto entre Teotihuacán y Monte Albán. Al contrario, hubo un vínculo sumamente fuerte. Estas estelas se encontraron en Monte Albán y justamente nos muestran la llegada de teotihuacanos que están llevándole regalos o presentes a los señores de Monte Albán. En este caso, en la estela de arriba, que se llama la lápida de Bazán, vemos del lado izquierdo un personaje que es totalmente teotihuacano, que es un sacerdote, lleva una bolsa de copal en la mano, que está siguiendo a otro personaje que, como pueden ver, su vestimenta es totalmente distinta, es un personaje zapoteco, ¿no? Ambos van a hacer un ritual juntos, de tal manera que no se está mostrando aquí que haya conflicto. En la parte de abajo tenemos a los personajes que van de izquierda a derecha, los vemos caminando, son 4 personajes de perfil, que están frente a un personaje que está viendo hacia la izquierda, que es también un personaje zapoteco, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que se ve es que le llevan presentes al personaje, es decir, hay una relación de búsqueda de alianza, de búsqueda de congraciarse con ellos, ¿no? Y por otro lado también tenemos presencia de comunidades mayas y totonacas en la ciudad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, los arqueólogos hemos encontrado evidencias de casas o de habitaciones, viviendas, que su arquitectura es totalmente distinta a la teotihuacana. En este caso tenemos viviendas de planta circular. Esto en un área a la que le denominamos el barrio de los comerciantes, localizada hacia lo que sería el oriente de la ciudad. Estas casas o estas viviendas de forma circular son muy comunes, sobre todo en la costa del Golfo de México e incluso en la península de Yucatán. Todos recordarán cómo son las casas de los indígenas mayas en la actualidad, ¿no? Bueno, pues algo semejante tenemos aquí en la parte oriente de la ciudad y por eso a esta zona se le ha denominado el barrio de los comerciantes. En esta zona los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de vasijas mayas. Entonces esto nos habla de que había gente que venía, por supuesto, de aquella región y se quedaba a vivir en Teotihuacán. De abajo, en la fotografía que tiene el fondo blanco, vasijas que son de tradición zapoteca. Es decir, la gente que venía de Monte Albán no solamente venía, hacía unas cosas y se regresaba, sino que se quedó a vivir aquí por generaciones. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque básicamente tenemos entierros de zapotecas aquí en Teotihuacán.
¿no? Algunas tumbas en donde hemos encontrado vasijas efigie, que justamente son dioses zapotecas. En este caso, en la fotografía ustedes están viendo al dios 5F, que es un dios del inframundo muy común en los entierros de Monte Albán. Entonces, pues por supuesto sabemos que había gente con esa tradición zapoteca que se quedaba a vivir y una vez que moría, pues ya no se la llevaban a Oaxaca, sino que era enterrada aquí en Teotihuacán. Tenemos además que muchos conjuntos habitacionales se llevaban a cabo actividades económicas, es decir, se producían objetos. Por ejemplo, en este caso, en una de las excavaciones encontramos todo un proceso de elaboración de pulidores de tezontle. Casi todas las familias teotihuacanas se dedicaban a alguna actividad artesanal, ya fuese que producían cerámica, objetos de piedra, que tallaran concha, por ejemplo, o que tallaran piedras verdes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los procesos de producción, ¿no? En donde podemos ver desde la materia prima hasta los objetos terminados, y una vez que los artesanos, pues de alguna manera ya tenían toda su producción, se la entregaban a los comerciantes, a los que llevaban estos objetos a diferentes lugares, ¿no? En el caso de la fotografía estamos viendo lo que serían pequeños pulidores o alisadores que servían principalmente como cucharillas de albañil para aplanar los muros y para aplanar los pisos. Si voy muy rápido me dicen. Okay. Bueno, también en algunos conjuntos hemos encontrado una gran cantidad de pigmentos. Como les decía, la ciudad fue totalmente decorada y esto requería de que en algunos lugares se almacenaran los pigmentos. En este caso vemos como en un piso de una habitación se desparramó, digamos, el pigmento que estaba contenido en una olla, y así es como podemos ver que había gente que se dedicaba especialmente a ir por pigmentos a los cerros, porque casi todos los pigmentos que se utilizaron en Teotihuacán son de origen mineral. Entonces, sobre todo la ciudad estuvo pintada particularmente de color rojo, y el color rojo lo podemos obtener muy cerca, aquí en la Sierra Patlachique. Ahí estaban los yacimientos que explotaban los teotihuacanos, y casi toda la ciudad, como les decía, estaba pintada de color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque el color rojo es un color sagrado, ¿no? Simboliza la sangre es la vida, y por lo tanto casi toda la ciudad estuvo pintada de ese color. Pero para momentos en que la ciudad dejó de funcionar para el sistema de gobierno y político teotihuacano, hubo otras poblaciones que llegaron a asentarse en las ruinas de la ciudad. Es decir, en realidad nunca ha estado abandonado el Valle de Teotihuacán, siempre ha tenido poblaciones que han venido a ocuparlo. Entonces, una vez que la ciudad dejó de funcionar como tal y dejó de tener la influencia de la que platicábamos hace un ratito, llegaron otras poblaciones con otra tradición cerámica que ha sido identificada aquí en el sitio. Y aquí tenemos, por ejemplo, cerámica mazapa, que nos representa a la época más tardía de ocupación de la ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta cerámica y algunos de sus entierros que nos muestran la continuidad que ha habido de asentamientos en el Valle de Teotihuacán. Son cerámicas post-teotihuacanas, así le conocemos los arqueólogos, e incluso para la época azteca había asentamientos importantes sobre las ruinas de la ciudad. De hecho, los aztecas se dedicaron a saquear muchas de las ofrendas, muchos de los contextos funerarios de la ciudad, y se llevaron las piezas más bonitas y más importantes para ofrendarlas en Templo Mayor. Por eso en Templo Mayor se encuentran muchas piezas teotihuacanas. De los aztecas que venían, hacían sus excavaciones, digamos que ellos fueron los primeros arqueólogos de México, o los ¿no? primeros saqueadores. También, ¿no? Y se llevaban las piezas para ofrendarlas en Templo Mayor. Entonces en Templo Mayor hay una gran presencia de piezas teotihuacanas. En este caso estamos viendo una estructura troncocónica, que en este caso es para almacenamiento de maíz, y algunas piezas que están en el Museo de Sitio, que nos muestran esta ocupación azteca. Hemos encontrado incluso temazcales aquí en Teotihuacán, pero de la época del posclásico tardío. Algunos de ellos son semisubterráneos, son ejemplos muy interesantes de arquitectura doméstica de la época azteca. Por lo tanto, pues, salud. Realmente el patrimonio cultural de Teotihuacán y el patrimonio arqueológico va un poquito más allá del clásico, porque tenemos también ocupación tolteca con esta cerámica mazapa que les mostraba, y ocupación azteca. Tenemos aquí, bueno, una recreación de lo que son esos temazcales, ¿no? Que hemos encontrado, que son semisubterráneos, y que de alguna manera también, pues, legitiman la idea de que aquí en Teotihuacán se puede hacer turismo de salud, ¿no? O turismo alternativo, porque hay una tradición del uso de los temazcales antiquísima.
que incluso se cree que en La Ventilla, el conjunto que vamos a visitar en un ratito, podría estar el temazcal más antiguo del centro de México, ¿no? Entonces, sí hay un uso continuo de los temazcales y en la actualidad están tomando nuevamente cierta fuerza. Este es otro ejemplo de estos temazcales que eran en forma de iglú, ¿no? Estos baños de vapor, que seguramente se utilizaban con fines sobre todo terapéuticos, aunque también con fines higiénicos. Bueno, algunos hornos de cerámica, pero también es interesante saber que aquí en Teotihuacán podemos hallar evidencias arqueológicas de la época del contacto, es decir, el momento en que los españoles llegan y generan la Nueva España. Tenemos sobre todo en el pueblo de San Juan Teotihuacán, y esto a través de excavaciones de salvamento hemos encontrado evidencias de los primeros asentamientos coloniales en la zona. Por ejemplo, esta es una excavación en la Catedral de San Juan de Teotihuacán, donde encontramos un manantial que fue utilizado también como una especie de baño para los religiosos que lo ocupaban. También hemos encontrado cerámica de la China, cerámica de porcelana. Esto es muy interesante porque sabemos que durante la época colonial hubo un comercio muy importante a través de la nao de la China entre lo que sería Filipinas y América, pero muy poca gente tenía acceso a los materiales que se traían de aquellas regiones lejanas, como por ejemplo porcelanas o seda, ¿no? Que era lo que más se intercambiaba con Asia. Y aquí en Teotihuacán hemos encontrado, como lo pueden ver ahí en la fotografía, porcelana de la dinastía Ming, lo que nos dice que en Teotihuacán debió haber habido gente muy importante, no solamente religiosos. Recordemos que para la época del contacto hay una familia indígena muy de gran peso político en Teotihuacán, que es la familia Alba Ixtlilxóchitl, que son descendientes de Nezahualcóyotl, porque Teotihuacán en la época prehispánica, en el posclásico tardío, era parte de los territorios de Texcoco, del señorío de Texcoco. Y Nezahualcóyotl le heredó a su hijo Ixtlilxóchitl toda la región del Valle de Teotihuacán. Entonces, en la época de la colonia, ellos fueron caciques, es decir, siguieron teniendo el poder económico y político que le ayudaba justamente a la corona española, ¿no? Y por eso ellos eran gente muy, digamos, acomodada, ¿no? Incluso se sabe que hay descendientes de Alba Ixtlilxóchitl todavía aquí en la región de Teotihuacán, y que uno de ellos pudo haber sido el inventor del teléfono. Perdón, se me fue el nombre. Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison nació aquí en Palapa, en una comunidad de San Martín de las Pirámides, pero desde muy pequeño se lo llevaron. Se tenía aquí la fe de bautizo de Tomás Alva Edison, que es descendiente de la familia Alba Ixtlilxóchitl. Entonces sí tenemos aquí una historia muy interesante que pocos turistas conocen, porque todo el mundo se concentra siempre en las grandes pirámides de la época clásica, cuando en realidad tenemos muchísimo más que eso, ¿no? Es un patrimonio sumamente vasto. Perdón la pregunta, sí. ¿Ya de esa fe de bautismo ya no existe? La desaparecieron los norteamericanos justamente para legitimar que Tomás Alva Edison era norteamericano. Ciudadano americano. Ciudadano americano, así es. Pero todavía hay gente aquí. Yo llegué a conocer todavía a una señora ya muy anciana, hace aproximadamente unos 15 años, que me decía que ella, y que su mamá le contaba que había cuidado a Tomás Alva Edison en el pueblo de Palapa, ¿no? Entonces, cuando uno va al pueblo de Palapa, hay mucha gente que todavía tiene esta memoria histórica que desafortunadamente nadie ha escrito, ¿no? No se ha tomado registro, ¿no? No se ha tomado registro, así es. Y porque pues sí hay una, digamos, un interés muy fuerte por parte de Estados Unidos de tenerlo a él como ciudadano norteamericano. Palapa está aquí al pie del Cerro Gordo. Así es, en San Martín de las Pirámides, pertenece al municipio de San Martín de las Pirámides. Perdón, doctor. Sí, dígame. Entonces podríamos decir que es descendiente del Nezahualcóyotl. Así es, es de la familia Alba Ixtlilxóchitl. Pero él se ve, en las fotos que he visto, él se ve de piel blanca. No, bueno, su madre era norteamericana y su padre era... Cuando está haciendo las pruebas de los inventos, él se ve de piel blanca. Así es, su padre era mexicano, su madre era norteamericana, por eso se lo llevan. Entonces ganó el gene Japón.
Así es. Luego tenemos pues estas cerámicas interesantes que son de la época de la colonia. De hecho, se sabe que aquí en Teotihuacán se forjó una cerámica propia, es decir, aquí se generaba una tradición de vasijas y platos que eran llevados a la Ciudad de México. Documentos pictográficos de esa época vamos a encontrar la representación de la ciudad de Teotihuacán. Por ejemplo, aquí tenemos la rendición de Tequisistlán, que es del siglo XVI, o el Códice Huamantla del siglo XVI también, en donde vamos a ver cómo se representa a Teotihuacán. Pueden ver ahí en el recuadro rojo las letras, la glosa que está justo entre las pirámides, dice Oráculo de Moctezuma. Porque se sabe que Moctezuma venía cada 20 días a Teotihuacán a hacer algunos rituales, ¿no? Pero no solamente Moctezuma, el segundo Moctezuma, desde el primer Moctezuma, que fueron tlatoanis de Tenochtitlan. Y en el Códice Huamantla vamos a ver las dos pirámides, que seguramente son la del Sol y la de la Luna, y arriba tenemos el símbolo del Sol, ¿no? Entonces, siguieron siendo territorios importantes, porque como les comentaba, formaban parte del señorío de Texcoco y en este caso del cacicazgo de San Juan Teotihuacán. Ay, perdón. Ya para el siglo XIX vamos a tener a diferentes viajeros que llegan a Teotihuacán y comienzan a dibujar las ruinas. Es decir, Teotihuacán nunca ha estado en realidad fuera de la memoria mexicana y siempre ha sido un lugar que ha impresionado a viajeros, ¿no? Hubo diferentes personas como el barón de Corsi o Franz Mayer que llegaron hacia mediados del siglo XIX y nos presentan los primeros dibujos sobre el sitio. Claro que casi siempre la visión se ha concentrado en las grandes pirámides porque es lo más prominente, lo que se veía en ese momento. Tenemos hacia mediados del siglo XIX una expedición de Desiré Charnay y Luis Becerril que comienzan a hacer los primeros planos de la ciudad. Entonces ellos se dan cuenta que tenemos un eje norte-sur que es muy notorio, que hay una calzada que parte de la pirámide de la Luna y que va hacia el sur. Y José María Velasco hacia finales del XIX nos regala estos bellísimos óleos de cómo se encontraba la ciudad de Teotihuacán en ese momento, ¿no? Esta es una visión de la pirámide del Sol desde la pirámide de la Luna y tomen ustedes en cuenta que para esa época todo el espacio pertenecía a diferentes campesinos que sembraban y llevaban a cabo sus actividades agrícolas en esta zona. Este es otro óleo de José María Velasco de 1878, donde pues su inspiración son las dos pirámides. Esto los podemos visitar en el Museo Nacional de Arte. ¿Sí? En estas pinturas de José María Velasco hay unas anteriores a él, creo que es un francés, ¿sí? Se ve la forma del edificio, se ve la forma de un molde, básicamente. Ajá. ¿Cómo sabe, cómo se descubre qué es lo que hay abajo? Ahorita ¿Por qué es ahí? ¿Dónde cae? No, adelante. Es mi idea, ¿no? Sí. Siempre ha sido mi... O son artificiales, ¿no? Y llega y parece ser que taladra la pirámide de la Luna, aunque nunca queda muy claro si fue la Luna o el Sol, porque no los conocía él con ese nombre. Y se da cuenta que sí son artificiales, ¿no? Entonces, no, esto es algo hecho por los antiguos, y bueno, es de gran importancia por la magnitud, ¿no? Por el tamaño. De ahí es hasta el siglo XIX, y después en el XX, cuando vamos a tener algunas exploraciones. Vamos a llegar al punto que nos preguntaba hace rato el compañero acerca de cómo supieron que había ahí. Pero aquí en la fotografía estamos viendo las excavaciones de Manuel Gamio en 1917 en la Ciudadela, ¿no? Él es el que descubre el templo de la serpiente emplumada. Como pueden ver aquí en las fotografías, entonces vamos a tener los primeros grandes hallazgos de vestigios arqueológicos hacia principios del siglo XIX, básicamente en esta necesidad de construir una identidad nacional. Y la identidad nacional, desde la época criolla, se ha basado o se ha tratado de legitimar en la presencia de las culturas indígenas. Pero las culturas indígenas muertas, no las vivas, porque esos eran más útiles como esclavos. Pero los muertos, los que ya no daban lata, eso sí había que ensalzarlos. Sí. Este Manuel Gamio no fue enviado por Porfirio Díaz. No,
No, el arqueólogo oficial de Porfirio Díaz fue Leopoldo Batres. Don Leopoldo Batres, él excava la pirámide del Sol justamente para el centenario de la independencia de México por mandato del gobierno de Porfirio Díaz en 1904 y termina en 1910. Y cambian después. Y después llega Manuel Gamio, ya en la época constitucionalista, de hecho él forma parte del gobierno de Obregón, en 1917 llega a Teotihuacán. Gracias. Así es, y la obra de Manuel Gamio es sumamente conocida por además ser el gran modelo de la antropología mexicana. Él está aquí en Teotihuacán durante 5 años y genera un libro muy famoso que se llama La población del Valle de Teotihuacán, el primer libro de antropología integral que hay, no solamente en México, sino en el continente americano, y uno de los más importantes a nivel mundial, no superado hasta el momento, ¿no? Es uno de los grandes obras de la antropología mundial. ¿Cómo se llama el libro? El libro es La población del Valle de Teotihuacán y fue editada por el Instituto Nacional Indigenista y parece que va a salir una versión digital este año. A partir de este mes nos dijeron que ya iba a estar disponible en la página de la Secretaría de Cultura, por si lo quieren descargar. Es una maravilla el libro porque nos habla de la población del Valle de Teotihuacán, pero no solamente lo prehispánico, sino todo lo indígena. Es decir, él reúne toda la tradición de usos, gastronomía, costumbre, leyendas, cómo vestía la gente, cuestiones antropológicas, de antropología física, ¿no? De cuánto medía, de qué se enfermaban las poblaciones indígenas de los principios del siglo XX. Bien, un poquito de las excavaciones de los años 50 con Lorenzo Yurné en los conjuntos arquitectónicos de Zacuala, Tepitle y Ayaguara, los podemos ver ahí en el mapa. Vean cómo estaba el Valle de Teotihuacán para la década de los años 50. Realmente era un espacio todavía vacío. Bueno, para esa época también la Ciudad de México era pequeñita, ¿no? Vamos a ver algunos de los hallazgos más importantes en lo que ahora se conoce como la zona de los palacios. Tenemos las excavaciones de Sigbaline hacia esa misma época. Él encuentra justamente todo lo que sería la parte de la ocupación tolteca en Teotihuacán. Y hacia la década de los años 60 vamos a tener 3 grandes proyectos en Teotihuacán que van a definir prácticamente lo que es la arqueología a nivel nacional. 2 proyectos norteamericanos y uno mexicano. Los 2 proyectos norteamericanos, uno dirigido por William Sanders para conocer la población de todo el valle, es decir, en términos de arqueología, cuántos asentamientos arqueológicos había en el Valle de Teotihuacán. El proyecto de René Milon de la Universidad de Rochester, en donde se hace el mapa arqueológico de la ciudad de Teotihuacán y se sabe por primera vez que medía más de 20 kilómetros cuadrados. Y el proyecto mexicano dirigido por Ignacio Bernal para reconstruir la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna y generar la zona arqueológica y por primera vez tener en este país una zona arqueológica con servicios para una gran cantidad de público. Sobre todo porque para esa época ya se sabía que en el 68 venían las Olimpiadas. Entonces necesitábamos proyectar a México como un gran país de riqueza cultural. Recuerden que para el gobierno de López Mateos, que es el momento en que se genera este proyecto de reconstrucción de la zona arqueológica, no solamente se inaugura Teotihuacán, sino que también se inaugura el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato y el Museo Nacional de Arte, ¿no? Entonces tenemos toda esta oferta que México está ofreciendo al mundo en materia cultural, justamente para complementar el turismo de sol y playa. Entonces, hay aquí una política cultural muy fuerte a partir del gobierno de López Mateos que nos permite tener la zona arqueológica más grande del continente americano, que es Teotihuacán, justamente. Entonces, bueno, esto es parte del mapeo que hace René Milon. René Milon se dedica a caminar el Valle de Teotihuacán durante 10 años y hacer análisis de fotografía aérea y a levantar topográficamente el terreno. Y genera el mapa arqueológico más importante que hay en el sitio. Así estaba Teotihuacán en la década de los años 50. Como ustedes pueden ver, eran cerritos los que se veían. Nada de esto pertenecía al gobierno. Había más de 1000 propietarios de los terrenos. De hecho, cuando se liberó la Pirámide del Sol, Leopoldo Batres tuvo muchísimos problemas porque había 124 propietarios de la Pirámide del Sol. Pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, ya con el gobierno de Obregón les terminan de pagar, pero solamente era propiedad del gobierno la Pirámide del Sol. Ciudadela, Pirámide de la Luna, Calzada de los Muertos tenían propietarios.
Y eran terrenos que eran utilizados por los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, así se veía. Esa es la pirámide de la Luna, por ejemplo, ¿no? Prácticamente no teníamos nada descubierto, pero sí se alcanzaba a ver que había ahí grandes monumentos. Si ustedes son cuidadosos con la fotografía, van a ver la pirámide del Sol, que sí está descubierta, pero alrededor de lo que serían los terrenos de la Calzada de los Muertos no se ve ninguna fachada de edificio. O sea, se ve nada más la hondonada de la calzada, pero los edificios no se visualizan, no se vislumbran, ¿no? Seguían enterrados. Seguían enterrados todavía, así es. Sin embargo, respondiendo a la pregunta que me hacían hace un momento, ¿cómo sabían que ahí había pirámides? Bueno, ya lo vimos que los códices decían que ahí había pirámides. Y luego las pinturas nos decían que esos montes eran como muy simétricos, ¿no? O sea, eso no podía ser natural. Además, ya don Carlos de Sigüenza y Góngora había taladrado una pirámide y había visto que había algo ahí abajo, como usted lo muestra en la fotografía. Se puede visualizar, la pirámide de la Luna ahí no está explorada, pero sin embargo sí se alcanzan a ver los ángulos de los muros, ¿no? Entonces, sí había evidencia visible de que no eran montes naturales, sino que era totalmente artificial. Es nuevamente una visión de la pirámide de la Luna, incluso se alcanzaban a ver las dos alfardas de uno de los cuerpos, de la escalinata de uno de los cuerpos, pero el resto pues estaba totalmente derruido, aunque hacia la parte oriente, que es el lado derecho de la fotografía, todavía se alcanzan a ver cómo ya habían tratado de reconstruir algunos de los cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque había gente que todavía hacía ceremonias allá arriba, todavía había gente que tenía la tradición de ir a ver, y sabía la gente, sobre todo la gente local, que cada vez que excavaban por ahí salían figuritas, cachitos de obsidiana, entonces era bastante evidente que teníamos algo bajo los pies, ¿no? Estos son los inicios del proyecto de Ignacio Bernal, ¿sí? Dentro de la cultura que ya ha subsistido dentro de aquí de la zona de Teotihuacán, dentro de esa gran población, ¿cuántos habían o cuántos, si se sabe, cuántos se dedicaron a esta actividad arqueológica, sincera arqueológica? Pues no se tiene con un registro claro, pero por ejemplo, sí sabemos cuántos especialistas llegaron, como Desiree Charnay, como Leopoldo Batres, pero entre 1800 y 1960 no debió de haber habido más de 20 personas que se dedicaron al estudio de Teotihuacán. Y estamos hablando de más de un siglo, ¿no? Hasta que en los años, bueno, después de Manuel Gamio, cuando él hace el libro, empieza a generar el interés para muchos arqueólogos de venir a excavar en Teotihuacán. Y son los norteamericanos los que se ponen las pilas, ¿eh? Porque, bueno, desafortunadamente así ha sido siempre, ¿no? Muy lentos aquí. ¿No? Ellos son los que vienen. Ahora dependemos de los mapas de los norteamericanos, dependemos de las fotos de los norteamericanos, porque ellos sí le invirtieron mucho tiempo y mucha ciencia al conocimiento de Teotihuacán. Entonces, toda la arqueología que se hace actualmente en Teotihuacán se basa en los planos que nos dejó René Milón de la Universidad de Rochester, ¿no? Mientras que los mexicanos nos dedicábamos a descubrir pirámides. Entonces, otra visión, son dos dinámicas distintas, ¿no? Los norteamericanos hacían a nivel global, a nivel general, conocer todo el terreno, y nosotros estábamos enfocados en las pirámides, nada más. ¿Qué es lo que siguen haciendo los turistas, no? Vienen y nada más se suben a las pirámides, pero no tienen la visión general de la ciudad, que es lo interesante de Teotihuacán, desde mi punto de vista. No sé ustedes, ¿no? Bueno, aquí vemos estos trabajos que les decía, encabezados por Ignacio Bernal, en donde se va a empezar a descubrir la pirámide de la Luna, porque ya teníamos la pirámide del Sol excavada por Leopoldo Batres. Ahora había que excavar la otra gran pirámide. Y son impresionantes las fotografías, ¿no? Cuando vemos el nivel de reconstrucción que hay de los monumentos. O sea, de ser un cerrito, vemos que no se veían las escalinatas, y lo que se hace es que se reconstruye toda la plataforma adosada y luego se hacen las escalinatas ahí, para terminar de hacer esto, ¿no? Que es lo que hoy en día visitan los En la turistas. fotografía interior se ve la pirámide adosada, pero no se ve completa. No había escalinata. No. Hay que recordar también que los edificios fueron muy desmantelados.
desde los aztecas hasta este momento. Se sabe, por ejemplo, que el puente del Emperador, que es el que conecta la autopista con San Juan Teotihuacán, y hay una crónica del siglo XIX que dice: toda la piedra para construir el puente del Emperador, para que pasara por ahí Maximiliano, la estaban trayendo de enfrente de la Pirámide del Sol. O sea, estaban desmantelando edificios prehispánicos para hacer iglesias, puentes, casas, haciendas y demás. Entonces, el sitio estaba muy desmantelado. Pero de aquí mismo, la misma población de aquí se surtía de las piedras de la zona arqueológica para hacer sus propias casas. Así es, y se sabe, por ejemplo, para hacer las iglesias del Valle de Teotihuacán, hay una crónica que relata que no podía entrar una persona a la misa si no traía una piedra, ¿no? Entonces, pues la gente llevaba piedras. ¿Y de dónde creen que las llevaban? Pues de las pirámides. ¿De los edificios? Varios, perdón, si visitan la iglesia de San Martín de las Pirámides, podrán ver en su fachada varias piedras del Palacio de Quetzalpopálotl. Son piedras labradas. Sí, ¿Cuál es el puente del Emperador? El puente del Emperador es el que entra justamente a San Juan Teotihuacán. El puente de entrada que está junto al Hotel Quinto Sol. ¿Ese? Ese es el puente del Emperador. Ese puente se mandó a hacer porque Maximiliano quiso venir a conocer las pirámides. Y vino a visitarlo con su esposa Carlota. Y además por aquí era el camino a Veracruz. Por eso se llama Puente del Emperador Maximiliano, el segundo imperio mexicano. Bueno, aquí vemos entonces cómo quedó la pirámide de la Luna. Muy bonita, ¿no? Nueva. Se dice que es una pirámide tolteca porque se usó cemento tolteca. Pero es teotihuacana. Una fotografía, bueno, 3 fotografías más bien que nos muestran cómo estaba durante y después, ¿no? Así es. Antes, durante y después. Los trabajos de la construcción de toda la calzada de los muertos, ahí los pueden ustedes visualizar. En la parte superior de la fotografía se ve cómo ya van agarrando forma, ¿no? Todos esos montículos que se veían pues sumamente destruidos. Perdón, doctora. Sí, dígame. Todos los basamentos que están en los lados, en el patio, o sea, estaban ya plasmados en papiros para que los arqueólogos, porque en las fotos anteriores no se ve los basamentos de los lados, al frente de la pirámide de la Luna, pero esos papiros están plasmados, esos basamentos, ¿y dónde están? No están. De hecho, aquí es un trabajo reconstructivo de mucho estudio por parte de arqueólogos y arquitectos. Los arqueólogos encuentran evidencias ya totalmente destruidas, o sea, es muy poquito lo que se encuentra. Si ustedes ven con detalle las ruinas de Teotihuacán, van a ver que lo que se conservó original es solamente la parte de abajo. La base. Y de ahí, los arquitectos y los arqueólogos tienen que hacer su propuesta de cómo fue el edificio y luego reconstruir. Doctora, sí. Pero bueno, también la reconstrucción de Teotihuacán que se da en este tiempo es porque también en ese momento México todavía no firmaba tratados internacionales con ninguna institución. No existían leyes internacionales que evitaran la reconstrucción. Estamos hablando de la década de los 60 y la Carta de Venecia, que establece que no debe haber reconstrucción en monumentos antiguos, es de los 70. Entonces México estaba haciendo lo que tenía que hacer, y lo que le interesaba hacer era justamente reconstruir. ¿Por qué? Porque se buscaban escenarios para el turismo. ¿Sí? Sí. Doctora, le llamamos calzada de los muertos. Quiero pensar que en el apogeo de la ciudad fue una calzada de comercio. No fue de ¿Por qué se le llamó calzada de los muertos? Es una avenida procesional, es para las grandes procesiones. Se le llamó Calzada de los Muertos porque así le ponen los mexicas. De hecho, el nombre de Teotihuacán es un nombre que le ponen los mexicas a la ciudad. Le llaman Calzada de los Muertos porque ellos creían, y lo dicen así en las relaciones de Fray Bernardino de Sahagún, que esos túmulos, porque ellos veían nada más los cerritos, esos túmulos eran tumbas.
pensaban que eran tumbas de reyes y por eso le ponen Micaotli. Micaotli es el camino de los muertos, ¿no? O sea, voy pasando por ahí y los muertos están a los lados. Y al final del día lo relacionaban con la pirámide de la luna como un arribo al Mictlán. Así es. ¿Por qué? Porque las pirámides en este caso son montañas sagradas, ¿no? Y debajo de las pirámides, como se ha descubierto recientemente en el templo de Quetzalcóatl y también en la pirámide del Sol, están los tlalocans, los inframundos. Okay. Y una pregunta más, por favor. ¿Ya existen de manera física vestigios del juego de la pelota en Teotihuacán? Sí, sí hay. No de la cancha, del juego. Hay marcadores, hay pinturas murales y ahora se han encontrado pelotas. Ya hay pelotas, ¿no? En la excavación del túnel debajo de la serpiente emplumada hay varias pelotas. Entonces, sí hubo juego de pelota en Teotihuacán, definitivamente, pero no hay canchas. Todavía. ¿No? Ok, no se han encontrado. Vean el antes y el después. Sí. Ahora, muy interesante también aquí, no se ha explorado nada de Teotihuacán. Esto fue solamente un proyecto de reconstrucción. Era llegar y reconstruir. Tenían 2 años para reconstruir todo eso. Tenían 1000 trabajadores, las 24 horas del día trabajando en esto, porque tenía que estar listo para cuando saliera López Mateos. Y el último, o sea, el 15 de septiembre de 1964 se inaugura y López Mateos deja el gobierno en diciembre de ese año. Tenía que estar listo. Entonces no se pudo explorar. De Teotihuacán sabemos menos del 10%. El 90% no está explorado. O sea, no sabemos casi nada, ¿no? Eso es importante comentar. Se reconstruyen edificios como el templo de Quetzalpopálotl, por ejemplo, el palacio de Quetzalpopálotl, que Jorge Acosta encontró prácticamente destruido. Y tenemos una zona arqueológica bellísima, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la historia de la zona arqueológica. Bueno, esto solo para contextualizar. Si ya están aburridos. No, síguele. ¿No? Entonces, bueno, ya con el gobierno de Obregón les terminan de pagar, pero solamente era propiedad del gobierno la pirámide del Sol. Ciudadela, pirámide de la Luna, Calzada de los Muertos, tenían propietarios y eran terrenos que eran utilizados por los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, así se veía. Es la plaza, la segunda plaza más grande de la ciudad después de la Ciudadela, es la segunda más grande. Se pueden convocar ahí 20,000 personas al mismo tiempo sin ningún problema. El punto final y punto de inicio, digamos el alfa y omega de la Calzada de los Muertos, debió haber sido un lugar súper importante. Sabemos poco de la Plaza de la Luna. Bueno, solamente... Esta, por ejemplo, es un dibujo de William Holmes de cómo se veía Teotihuacán hacia 1870. William Holmes es un viajero inglés, ¿no? Justamente, que viene a registrar Teotihuacán, y esta es una propuesta de cómo debió haber sido la pirámide de la Luna en su momento, hecha por el arqueólogo Ponciano Salazar, de cómo debió haber estado la Plaza de la Luna con los edificios completos, con sus templos. Recuerden que todos los basamentos son para tener templos arriba, ¿no? La Plaza de la Luna con su pirámide. Doctora, Sí, dígame. entonces existe un remate como arriba de las pirámides. Por supuesto, todos serían templos. Claro. Ninguna pirámide está ahí nada más para subir y bajar. Todas tenían su templo arriba. Pero el templo es lo que menos se conserva. Es lo que más se destruyó de esto. Claro. Sí, por qué? los materiales, ¿no? No, eran de piedra, pero ahí estaban los dioses y había que desacralizar el espacio. Pues lo primero que incendiamos fue ya después el incendio se siguió por otras áreas, ¿no? Pero lo que quemaron, lo primero que destruyeron fueron los templos. Y después en la época colonial, cuando los frailes se enteraban de que había un templo, Lo arrasaban. hay que arrasarlo, ¿no? O sea, no se puede dejar piedra sobre piedra. Pero sí tenía, esta es una visión tan, la maravilla de la ingeniería y la arquitectura de Teotihuacán. Estos cuates, de verdad, cuando ustedes caminan por la Calzada de los Muertos, conforme se acercan a la pirámide, desaparece el cerro por
y esto que es Cerro Gordo, es enorme. ¿Por qué es eso? Y es más o menos la Porque forma. transmuta. Porque me acerco y desaparece el Cerro Gordo y estoy enfrente de la pirámide, me voy alejando y empieza a aparecer. Porque la pirámide es el cerro. No es parte de la cosmogonía de ellos. Es parte de la cosmovisión. Las Así es. pirámides, los laboratorios eran esos cerros, montañas. Las pirámides son montañas. Sí. Son las montañas. Así como en la visión mesoamericana, en los cerros viven los dioses. Los cerros son el canal de comunicación entre el inframundo y el cielo. Sí. Ajá. Los cerros son el lugar donde abunda el agua, es el lugar de los mantenimientos, ahí están los víveres, ahí está la comida. Son los lugares donde se almacena todo. Como símbolo de civilización, por ejemplo, ¿sí, no? Así es. De hecho, los pueblos vienen de las cuevas y las cuevas están en los cerros. Sí. Simplemente hay que ver los códices chichimecas y nahuas, todos salen de cuevas. O sea, el lugar primigenio, el lugar de origen es la cueva y la cueva está en el cerro. Chicomostoc son las 7 cuevas, están en el cerro. Estos son Chicomostocs, por eso tienen sus cuevas abajo. Por eso está el túnel debajo de la pirámide del Sol, por eso está el túnel debajo de la Ciudadela, y yo propongo que haya un túnel debajo de la pirámide de la Luna. Sí. Es que alguien alzaba por la mano. Sí. Entonces sí levantaron el terraplén, ahí donde hicieron la primera laguna, o sea, el terreno no era de esa altura, le echaron tierra ahí antes de construir la pirámide. No, sí así es de alto el terreno. Hay un desnivel que viene de la Plaza de la Luna hasta la Ciudadela, son 20 metros de diferencia en la topografía. Calcularon el ángulo para tapar el cerro. Exactamente, para tapar el cerro. Eso es un ejemplo de ingeniería magnífico, porque yo creo que los ingenieros de ahora no hacen tanto. Sí, ya que usted mencionó sobre el inframundo de 20 metros. las pirámides de los cerros, 20 metros. ¿nos podría ampliar un poquito más el inframundo sobre la pirámide del Sol? Lo que realmente, porque ya ve que está restringida Sí. esa situación, pero ¿nos podría repetir algo más sobre el inframundo de la pirámide del Sol, por favor? Claro que sí. De hecho, ahorita que abordemos el inframundo de la pirámide de la Luna, pasamos a la del Sol y ya terminaríamos con lo de Ciudadela, ¿no? Si les parece bien. Sí. Bueno, en el mapa arqueológico podemos ver la Plaza de la Luna del lado derecho, ahí se ve la pirámide con su plaza y la casa de los muertos, ¿no? Este es el mapa que hizo el equipo de la Universidad de Rochester, como les decía. Ahí lo vemos, nuevamente está la plaza, así lo vio René Milón en la década de los años 60, como pueden ver, pues son solo montículos, ¿no? Y después con la reconstrucción del trabajo de Ignacio Bernal. Ahí está la plaza, con esos montículos, son 13 edificios los que conforman la plaza y tenemos 2 edificios al interior, lo que sería el altar central y el otro edificio que se conoce como el Quincunce. Ajá. Este edificio, la pirámide de la Luna, no había sido explorado hasta la década de los años 90 por el proyecto del doctor Saburo Tsukiyama de Japón. Ahí está la pirámide. Bueno, fotos que ya vimos hace un ratito, pero voy a adelantar para no ser tan repetitivo. Es una propuesta de cómo debe haber sido la Plaza de la Luna, hecha por Gonzalo Salazar, y las investigaciones arqueológicas. Como ustedes saben, el doctor Saburo Tsukiyama hizo túneles que atravesaban totalmente la pirámide y encontró que la pirámide no fue construida en una sola etapa, sino en 7. La que vemos actualmente es la 7ª etapa constructiva, pero antes de esa hay 6 más que poco a poco fueron haciendo la más grande. Todos han ido a Templo Mayor, todos han visto cómo el Templo Mayor fue creciendo, ¿no? Uno sobre otro, sobre otro. Lo mismo pasó con Pirámide de la Luna, aunque la Pirámide del Sol se sabe que sí se edificó en un solo momento. Actualmente ya hay teorías que están tirando también esa hipótesis, porque parece ser que sí hay una subestructura en la Pirámide del Sol, pero nada más sería una, mientras que en la Pirámide de la Luna tenemos 6 subestructuras, y la que vemos actualmente es la 7ª. Aquí es un mapa de lo que excavó Saburo Tsukiyama, podemos ver en diferentes colores, por ejemplo, el verde más clarito, el verde más oscuro que se ve al centro, es la primera etapa constructiva, luego se ampliaría el edificio, ahí dice edificio 2 y 3, y a partir de la 4 la pirámide se va hacia el norte, la hacen totalmente masiva. Era una pirámide chiquitita,
y después se hace muy muy grande hacia el año 250 después de Cristo. ¿Perdón? ¿Por qué se debería que tenían que ampliar tanto aquí en Teotihuacán como allá en Porque eran muestras de poderío. Yo hago mi templo más grande porque tengo más posibilidad de reunir gente que lo construya. Es poder lo que se está mostrando, ¿no? ¿Sabemos en qué época terminó de construirse la pirámide de la Luna? Hacia ¿250? el año 400 después de Cristo, 400. la última etapa constructiva. Pero cada vez que se ampliaba se metía una ofrenda, y ofrendas muy importantes. Por ejemplo, ofrendas en donde no solamente había seres humanos, restos de seres humanos que fueron sacrificados para conmemorar la ampliación, sino también muchos animales. En esa pirámide se han encontrado restos de coyotes, pumas, jaguares, lobos, águilas y serpientes, puros animales de poder, sumamente poderosos. Y se sabe que los metieron en jaulas, o sea, llegaron vivos y los enterraron vivos. De hecho, es muy interesante el análisis que hacen los biólogos de estos restos, porque en varios de ellos, al nivel de las costillas, sobre todo de los jaguares, se encontraron huesecillos de conejo, lo cual quiere decir que les acababan de dar de comer conejos, ¿no? Los alimentaban con conejos y con maíz. Es muy interesante porque parece ser que las grandes fieras en muchas ocasiones llegaban como cachorros y eran criados aquí en Teotihuacán, obviamente en jaulas, ¿no? Después para disponerlos para las grandes ofrendas. E incluso se sabe que algunas de las águilas que fueron ofrendadas a la pirámide de la Luna llegaron disecadas. Ya no estaban vivas, estaban disecadas. Se les murió en algún momento el águila y pues ¿cómo repongo el águila, no? Bueno, la diseco. O sea, había taxidermistas, gente que se dedicaba a disecar animales. Bien interesante los análisis de Nahua Sugiyama, que es quien se encarga de los restos de fauna de la pirámide de la Luna. Por si buscan sus artículos en la web, hay varios, Nahua Sugiyama se llama, y ella hace los análisis justamente de todos los animales. ¿Qué es antropólogo o arqueólogo? Ella es pero se dedica sobre todo a la bioarqueología, todo lo biológico. Doctora, y en esta reconstrucción que se hace en el basamento de la Luna, el número después de la reconstrucción, el número de escalones que tiene ese basamento, ¿está relacionado con el calendario, el de 260 días? Nada que ver. No. Okay. En este caso, las pirámides no son calendáricas, ni la del Sol ni la de la Luna. Probablemente el templo de Quetzalcóatl tenga que ver con un mito de inicio del tiempo, pero tampoco es calendárico. Y usted mencionó que no tenían un sistema Justo enfrente de la pirámide. Y en el de verano sale justo atrás de la pirámide. Esto ya por arqueoastrónomos, por gente que se dedica a la arqueoastronomía. Teotihuacán está orientada, sí, al movimiento del sol, pero particularmente al de los solsticios. Aquí no hay nada que venir a hacer el 21 de marzo, de verdad. ¿No? Pero es cuando viene la gente. Entonces, la diferencia entre el norte magnético y el norte astral es de 17 o de 19 grados. Bueno, en este caso, el norte cambia constantemente. A veces es de 5, a veces es de 7 grados, pero aquí la desviación de 25 grados por 15 minutos que tiene la calzada de los muertos al este del norte magnético, nosotros le llamamos el norte teotihuacano. Solo los teotihuacanos orientaron hacia la ciudad. El norte magnético, pues obviamente hacia donde está el magnetismo del planeta, y ellos están desviados 17 grados al este. Solo Teotihuacán tiene esa desviación, pero tiene que ver con la ubicación del Cerro Gordo y con la salida y la puesta del sol en los solsticios. Entonces, particular de Teotihuacán. No hay otra ciudad con esa orientación. He observado que, bueno, obviamente no es la única zona arqueológica en esta región. Voy seguido a Tepepulco y tiene esa característica la pirámide de ahí.
El tecolote, sí. Ahí junto al Jihuingo. Sí, en Jihuingo. Ahí cuando es el 12 de diciembre, ¿no? Que se aparece el sol. No sé las fechas de Jihuingo, pero hay gente, arqueoastrónomos que están dedicados exclusivamente al estudio de Jihuingo. Jihuingo es un sitio teotihuacano. Ese era Es un sitio teotihuacano. Recuerden que los teotihuacanos, pues para ir a la costa del Golfo de México, pues no podían echarse el viaje así nada más. Entonces se tiene un cálculo que una persona adulta puede caminar hasta 20 kilómetros por día. Y se han hecho mapas en donde los arqueólogos han encontrado que cada 20 kilómetros hay un sitio arqueológico, sobre todo en las rutas comerciales. Y Jihuingo justamente está... una de ellas. Es una de ellas. Está a 20 kilómetros de aquí. ¿Cómo se llama? Jihuingo. Sí, Jihuingo. Con X. Con X, con H. Muy cerca de aquí. Que mi yendo hacia esposa es de ahí, Tlaxcala. como a 3 calles de las primeritas al lado del Jihuingo. Ajá. Entonces por eso que me llama la atención. Sí. Pero yo cuando era niño leía. Ajá. Personas se sacrificaron y los ofrendaron, o son grandes gobernantes mayas que se vinieron a enterrar a Teotihuacán. O sea, tenemos la evidencia, pero no sabemos la razón por la cual están ahí. Pero sí son mayas. Se han hecho ya los análisis correspondientes y todo el jade que tenemos ahí viene justamente del Valle del Motagua, ¿no? De Guatemala. Y tenemos piezas como esta, hechas de mosaicos, como hacen las máscaras mayas, que son de mosaicos de piedra verde, ¿no? Con concha. A este le llamamos el choqui. Bueno, es una maravilla. Luego tenemos el edificio del Quincunce, que está justamente al pie de la pirámide de la Luna. Como pueden ver, es un edificio inusual. En realidad no sabemos para qué servía, porque como no sabemos si los muros eran totalmente altos. Hasta ahí encontró la evidencia Ponciano Salazar y no lo reconstruyó más. No sabía cómo, o sea, no hay un modelo para eso. No hay algo igual a eso en ninguna ciudad de Mesoamérica. Tiene un altar central y luego vamos a ver 4 a los rumbos cardinales. Ajá. Y finalmente otros 4 a los intercardinales. O sea, norte, sur, este, oeste, pero también noreste, noroeste, sureste y suroeste. Pero al estar al centro de la plaza debe haber sido importantísimo. Está al pie de la... Esa es una propuesta de cómo... Doctora, ¿sabes qué? Ahorita que en la foto anterior se me figuró cuando estás en Montalbán en el juego de pelota, en la parte poniente del juego de pelota, más o menos se ve algo similar, pero ya ves que tiene una doble cancha. Sí. Entonces, no sé, pero se me figuró más o menos esta misma forma. Nada, este es muy pequeñito. Sí, pero se me figuró la misma forma de juego de pelota de ella de Monterrey. En chiquitito. Podría ser, el problema es que esto nunca había sido explorado. Esta es una propuesta que hace Ponciano Salazar de cómo debió haber sido, pero no sabemos en realidad. Y Otto Schondube establece que si nosotros ponemos la primera página del Códice Maglevechano sobre el Quincunce, prácticamente coincide, ¿no? Es un marcador de los 4 rumbos. O sea, es un ombligo del mundo. O sea, ahí es un axis mundi, ahí se conecta el inframundo con el cielo. Con el supramundo, ¿no? Así es, son los postes que sostienen el cielo, ¿no? Es la propuesta de Otto Schondube. Pero nunca se había explorado, digamos que esa es la planta. Pues no está descabellado porque está en la entrada Y al inicio de la vida. Más o menos. Y los intercardinales y el centro. Pues podría ser. Nadie lo había explorado todavía hasta el año 2015. Bueno, aquí podemos ver el Feyer Barimayer, el cortesiano y el mendocino, que utilizan justamente la misma cosa, ¿no? Esta mitología es propia de los teotihuacanos o de los aztecas mexicas, que se consideran por ese quinto punto cardinal que ellos creen que sería el centro. ¿A quién se lo podemos atribuir? A los olmecas. ¿A los olmecas? Los olmecas ya usaban el Quincunce.
Y bueno, es uno de los principios ideológicos de Mesoamérica, desde los olmecas hasta los aztecas. Gracias. Sí. Sí. Ahorita se me acaba de decir, ¿no será que estamos tratando de segmentar a todos los grupos y en realidad todos los grupos son descendientes de los olmecas y nada más nosotros de puro capricho le estamos poniendo teotihuacanos, olmecas? Pues que en realidad el nombre... O sea, son todos los grupos que tienen ahí. En realidad eso de llamarlos... Viene el calendario, viene la oración del Sí. Japón, y todo. Sí, sí, sí. La idea de la división en culturas es una visión antropológica, culturalista, de etiquetar cosas, ¿no? De organizar y decir, desde el positivismo vemos eso, ¿no? Ah, esto es solamente teotihuacano, esto es solamente azteca, y no es cierto, la interacción era tal que no los podemos identificar, y ahora ya no sabemos quiénes eran los teotihuacanos, porque aquí hay mayas, gente de Michoacán, gente de la costa del Golfo, entonces, ¿quiénes eran los que realmente gobernaban? Tal vez no era un solo idioma, tal vez eran varios idiomas. Eran muchos tal idiomas. Tal vez no era un solo gobierno, tal vez la parte de la luna, la parte del sol, la parte del caballo eran diferentes. Sí, probablemente. Hay que tener esa idea ahora, hay que tener esa visión. Pero alguna vez también tuvieron que haber peleado, ¿no? Sí. Digo, hay evidencias en la ciudad que de repente todo era serpiente emplumada y luego, ¡pum!, a destruir serpientes emplumadas y viene el felino. Y de ahí toda la iconografía es de felinos y la serpiente emplumada desaparece. Tiene que ver, obviamente, con un cambio político, ideológico, ¿no? También. Bueno, nosotros exploramos el Quincunce y esto encontramos. Una gran cantidad de hoyos que no sabemos para qué servían. Orificios. Como pueden ver, los pisos están totalmente... Y toda la Plaza de la Luna está así. No, son de 20 centímetros de profundidad. No tienen salida. Están excavados en el Tepetate. Son reflexiones de las constelaciones. Puede ser. Depende de lo que hayas fumado. Vean ahí. Toda la Plaza de la Luna lo tiene. Y está cubierta por el piso que actualmente caminamos. Y en el Quincunce, grandes fosas de 3 metros de profundidad. ¿Sí? No humanos, estelas de piedra verde. Y si ustedes recuerdan las ofrendas de la venta, que son pequeñas sachitas de piedra verde en mosaicos. El origen de la vida, un axis muy, un quinto punto cardinal. Esas estelas, paraditas en sus fosas, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Pues igual también un ritual de fertilidad, ¿no? Falos en recipientes. ¿De qué tamaño son? De unos 50, unos 60, pesan alrededor de 600 kilos. 600 kilos. Cada piedra, sí. Ahí tenemos otra, esta es de piedra beige. Se están haciendo los análisis apenas de todas estas. Estaban en el Quincunce, ¿no estaban? En el Quincunce, abajo. ¿No será que son unos marcadores antiguos de unos 10.000 años antes de Cristo que los guardaron ahí como Estamos en el análisis. No. Y otra cosa que no nos esperábamos en la Plaza de la Luna, un canal. Pero además algo interesante, doctora, es que al ser esto la zona volcánica que te trate, ese tipo de roca es más ígnea. ¿La verde? Sí, la que estamos viendo. La que estamos viendo viene de Guatemala. Claro, son rocas que no están aquí por el peso, es algo que también es un incógnito. El piso realmente toda esta valla de Mesoamérica, pero de verdad tiene roca ígnea, es sedimentación a través del tiempo, lógicamente hablando. Pues sí, en este caso estas piedras vienen ya de cadenitas. Alguien las trajo con mucha vegetación, ¿no? Y las vino a depositar exactamente en el frente de la pirámide de la Luna. Sí, pues Estas excavaciones son nuevas en la pirámide de la Luna, ¿verdad? son nuevas, son del ¿Y son 2015. complementarias a las de la Ciudadela? No, pero son, digamos que en el mismo tiempo. Sí, porque las estoy viendo, saqué unas fotos la semana pasada. Y más o menos tienen la misma forma y la misma estructura de construcción.
Hay algo ahí que todavía no hemos logrado Doctora. armar como rompecabezas, ¿no? Doctora, Sí, dígame. más tardío entonces estos descubrimientos y no coinciden con el origen de la plaza y del Sí, templo. lo que pasa es que ahora nos damos cuenta que de la plaza no sabíamos nada. Nunca se había excavado la plaza. Doctora, Ajá. por favor. Sí. Coloniales. Bueno, ya para avanzar, son canales que hemos encontrado que pasan por debajo del altar central de la Plaza de la Luna. Y aquí podemos ver de las excavaciones que hemos hecho las grandes fosas en el Quincunce, orificios en la plaza y los canales, que aquí se pueden ver, ¿no? Esos canales que pasan por debajo del altar central y que nosotros proponemos que debe haber 4. Es otro Quincunce. Otro Quincunce abajo del altar central, probablemente. Y eso tiene que ver con el mural del Tlalocan, ¿no? Mural del Tlalocan, en donde la pirámide de la Luna es justamente la pirámide de los mantenimientos. La más importante, como está en el mural del Tlalocan, porque ahí estaba en esa plaza la Chalchutlicue, que ahora está en el Museo de Antropología, ¿no? La diosa de las aguas terrenales, que es esta misma del Tlalocan, y que todavía tenemos una muy destruida y mutilada en la Plaza de la Luna, que tiene que ver con el árbol florido. Perdón. Muy complicado. Y que tiene que ver justamente con esta cosmovisión. La idea de que la diosa de las aguas terrenales junto con Tlaloc, que fue el dios más importante de Teotihuacán, pues es quien rige la Plaza de la Luna. Eso sería ya no tan correcto llamarles pirámide de la Luna, pirámide del Sol. Pues es el nombre que le pusieron los mexicas y no le vamos a cambiar ahorita ya el nombre a las pirámides y a las plazas, porque confundiríamos a la gente. Pero sí hay que ver que lo que hay detrás de esas plazas es mucho más profundo que solamente pensar en culto al sol o culto a la luna, ¿no? Tiene que ver justamente con una idea del origen del universo para los pueblos mesoamericanos. Y no por nada Teotihuacán llegó a ser la potencia que fue, porque todo el mundo se basa en la parte económica y cuánta gente había, pero en realidad esto era un centro religioso de magnitudes impresionantes, en donde cualquier gente que llegaba de Mesoamérica tenía que entender que estaba en el ombligo del mundo. Con una tradición ancestral y con una legitimación que venían los mayas aquí a coronarse y los zapotecas. También podría ser, no sé, un centro religioso que se alimentaba de peregrinaciones. Por supuesto. Y eso es una de las hipótesis principales. En Teotihuacán existe un modelo que se llama el templo adoratorio peregrino, ¿no? O sea, y el mercado. Estaban ahí los elementos más importantes, ¿no? Muy comercial, pero muy religioso también. Y no sería complementario, digamos, sí, es complementario. La parte religiosa con la económica y la pero política. También el paso entre diferentes comunidades. También. Y que hubiese de todo. Entonces pensemos en Teotihuacán como una Nueva York. O sea, la gente que va a Nueva York es porque quiere ver arte, cultura, museos, estar en los circuitos económicos más importantes del planeta, ¿no? Así era Teotihuacán. Sí. Perdón, es que el compañero atrás, perdón. No sabemos si era centralizado. Esa es la cuestión, que todavía no sabemos qué tan centralizado estaba el poder, porque como decían hace rato aquí los compañeros, a lo mejor estaba dividido el poder, era un poder segmentado, ¿no? Y en un momento dado llegaron y se pelearon entre todos. No estaba tan centralizado entonces. Sí, profesor o compañero. No, igual también vienen a comer, ¿no? Había una variedad bastante de comida. De comida, ¿no? O sea, empezaban los zapotecos con toda los productos de Oaxaca. Las tlayudas. Chocolate. La pirámide del Sol se localizó en los años 60.
Se sabe que la cueva que está ahí debajo, que en realidad no es una cueva, es un túnel, porque es artificial, fue construido por los teotihuacanos, fue excavado por los teotihuacanos, fue anterior a la pirámide, y que gracias a la importancia que llegó a tener ese lugar, se construyó ahí la pirámide. Y lo mismo pasó con el templo de Quetzalcóatl. El túnel que está ahí es muy anterior a la construcción de la pirámide. Después la pirámide se construye justamente buscando el centro arquitectónico, que la cueva, si nosotros lanzáramos una línea vertical, de justamente el centro arquitectónico en el templo que estaba arriba del basamento. Entonces estos túneles son primigenios, son los lugares de origen. Y por eso se construyen ahí las grandes pirámides. Por eso yo creo que debajo de la pirámide de la Luna debe haber otro túnel y otra cueva, ¿no? Desafortunadamente no están abiertos al público porque son lugares muy frágiles. No pueden recibir mucha gente. Eran para que entraran 1 o 2 personas, los más importantes de toda la ciudad y sobre todo de toda Mesoamérica. Estar allá adentro es de verdad un privilegio. Que en algún momento, seguramente, con las gestiones que hace el señor Porfirio, tendremos la oportunidad de dar una vuelta por allá, ¿no? Ahora que convenzan al director, trato que lo vean, porque de verdad nadie puede entrar ahí. Y bueno, yo creo que con esto terminaríamos. Yo tengo nada más una pregunta. Sí, claro. Una pregunta. Yo venía hace 1 año o 2 años cuando, bueno, nos pasaron lo que es el templo, ¿no? Que sería la iglesia, y luego alrededor viene la zona comercial y luego la zona habitacional, algo así. Tacubaya. Igual tenemos aquí el templo del barrio, luego lo que sería la parte administrativa y al final vamos a ver el área habitacional, ¿no? Pero bonito para que ustedes vean cómo sí realmente para entrar a cada conjunto solamente hay un acceso. Por eso Teotihuacán no necesitó ser una ciudad fortificada o amurallada, porque cada complejo arquitectónico era su propia fortaleza, ¿no? Tenía solamente un acceso. Si necesitaban bloquear la entrada de alguien, bloqueaban ese acceso, y estas paredes alcanzaban los 5 metros de altura. Entonces eran altísimas, eran murallas prácticamente, ¿no? Vamos a caminar entonces por... Sí. 2 preguntas. Para, a lo mejor es muy absurda, pero para poder tener, usted dice que no son como en la actualidad de que construyan aquí, construyan allá. Ajá. Para poder levantar un asentamiento urbano, ya sea para vivienda o para el comer, tienen que solicitar. Medir la orientación de esta calle, es exactamente la misma orientación de la Calzada de los Muertos. Y la otra es perpendicular, son ángulos de 90 grados prácticamente. Ahora cuando ustedes caminan por las colonias, de repente hay un altarcito a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O en la esquina hay algún santito. Bueno, también los teotihuacanos tenían sus pequeños altares para la calle. Estamos en la calle y hay un altar maqueta, se puede ver la escalinata con sus alfardas, y arriba seguramente estaba construido un templito, porque aquí vemos las evidencias de los muros. Ajá. Estaba el templito y adentro una imagen. Para la gente que pasaba por la calle, ¿no? Y se santiguaba o no sé, algo hacía, porque está el altarcito justamente en la calle. Ahora, esta calle cuenta con su red de drenaje. Cuando los arqueólogos excavaron aquí, pues encontraron los drenajes que van a dar hacia una pequeña barranquita que está donde están esos árboles. Lo habilitaron, le dieron mantenimiento y actualmente es el drenaje que se sigue utilizando para que aquí no se encharque cuando llueve. Entonces rehabilitan los drenajes prehispánicos para que la ciudad siga funcionando para la visita pública. Bueno, vamos a pasar por acá. Aquí tantito nos vamos a detener. Y como hay sombra, pues no es tan molesto, ¿no? Bueno, nadie trae tacones, ¿verdad? Así ¿yo? De punta de aguja. ¿Sí podemos tomar fotos? Sí, pueden tomar fotografías, no hay ningún problema. Ahorita vamos a pasar, nada más les doy una explicación muy rápida. Estamos ante la Plaza de los Glifos, el único lugar en Teotihuacán donde se han encontrado imágenes muy ilustrativas
de un sistema que podría ser tal vez el sistema de escritura teotihuacano, pero como les decía, el problema es que como no sabemos en qué idioma leerlo, es muy difícil saber si realmente son frases, nombres, topónimos o qué. O dibujitos. ¿De qué nos están hablando? O dibujitos, exactamente. Ahora, si ustedes son observadores, van a ver unas pequeñas líneas rojas, ya se ven muy tenues, ¿no? Pero había una cuadrícula pintada en todo el piso y en cada cuadrito van a ver una imagen diferente. Se ha propuesto, el profesor Rubén Cabrera ha propuesto que este patio servía como para que aquí se juntaran las personas importantes y tomaran decisiones. Aquí de ese lado, la escalinata obviamente llevaba hacia un templo. Estamos en un patio que no es muy grande porque tenía templos alrededor, son 4 templos alrededor, que es la unidad básica de las construcciones teotihuacanas. Siempre va a haber un patio al centro y construcciones alrededor, generalmente son 4 o 3. Y para entrar a este conjunto arquitectónico nosotros no utilizamos la entrada oficial, sino la entrada que hicieron los arqueólogos, pero solamente hay una pequeña entrada sobre la calle, pasamos junto a ella. Estaba todo decorado, podemos ver que los edificios estaban pintados de color rojo y bueno, sí les voy a pedir que con mucho cuidado traten de no pisar las líneas rojas, porque es pintura original, tiene ahí, de acuerdo con el fechamiento que se ha hecho para este patio, que es de aproximadamente el año 400 después de Cristo, estamos ante pintura que tiene ahí 1600 años. ¿Sí? Aquí abajo, del lado derecho de nosotros, estoy viendo la pintura roja y veo el estuco como de 10 centímetros. ¿Ese es el original? Es el original, es el aplanado. El aplanado. Recuerden que después de la piedra nunca se vio desnuda. Estaba la piedra, después venía un aplanado, que es como el repellado que ahora ponen los albañiles, y después viene el enlucido, que ese sí ya es el estuco. Es la última capa, la más fina, es de cal, totalmente con arena. Ahora, otra pregunta, observación. Entrando al Palacio de los Jaguares hay algo, se ve un poco más, no se ve muy parejo, porque yo veo la piedra, luego un aplanado moderno, una recubierta moderna y luego y luego los estucos, los enlucidos. Sí, bueno, ahí varía porque las técnicas de exploración y las técnicas de restauración de aquellas épocas, en los años 60, pues no tomaban muy en cuenta todavía las características de la arquitectura teotihuacana, apenas se estaba conociendo. Ahora ya se tiene más conocimiento, hay muchas tesis y trabajos sobre la arquitectura teotihuacana y se tiene mucho cuidado y detalle a la hora de restaurar, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar entonces, hay unas figuras muy interesantes, empezamos con Tlaloc. Es un Tlaloc visto de perfil. Traten de no pisar las líneas rojas, por favor. Disculpe, doctora. En el auditorio mencionó que para que la ciudad fuera decorada, usaron elementos de origen mineral, pero también hubo elementos de origen vegetal y animal. Sí, probablemente como aglutinantes se utilizaban algunas grasas de animales para que el pigmento tomara consistencia, probablemente, ¿no? Se están haciendo apenas los análisis para poder bien los pigmentos teotihuacanos. Y disculpe mi ignorancia, pero yo aquí lo he escuchado, la verdad es que yo no lo digo, pero he escuchado a algunas personas locales, artesanos, guías locales, como les decía, que han mencionado que la grana cochinilla se usaba para algo de la pintura mural. No, la grana cochinilla no se utilizaba para pintura mural, es específicamente para teñir textiles. Ok, y otra cosa más. De manera característica, el anaranjado teotihuacano, que es así como algún día me lo enseñaron, el antecedente directo para crear este color proviene de la región zapoteco-mixteca, o es propio del lugar. No sé si se refiere al anaranjado que hay en la cerámica básica. El anaranjado delgado. Naranja delgado. El naranja delgado es un tipo cerámico que viene directamente de la región de Puebla, de la entrada de la Mixteca, de la zona de Tepeji de Rodríguez.
Y era una cerámica que se manufacturaba ya, pero la compraba directamente Teotihuacán y la monopolizaba. Y Teotihuacán la redistribuía a todo Mesoamérica. Ellos no podían vender la cerámica de la zona de la se la tenían que vender directamente a Teotihuacán y ya Teotihuacán, una vez que la concentraba, la mandaba a todo Mesoamérica. Por último, en relación al jaguar, el jaguar en su piel recibe dos colores. Podría ser el amarillo y el negro, o negro y amarillo, no sé. Es uno claro y uno oscuro. Estos colores los podemos relacionar con el inframundo y el supramundo. De los que están hacia el lado sur, donde tenemos secuencias de 3 figuras o 3 glifos, que algunos estudiosos piensan que ahí sí podríamos ver frases completas, pero todavía no hay nada con qué relacionarlos. Ahora, se piensa que este podría ser el antecedente del sistema de escritura que se conoce como el sistema de escritura Puebla-Tlaxcala, que sería el de los códices mixtecos. Pero en realidad no hay bases o alguien que se haya dedicado al estudio específico de escritos para relacionarlos con la canción. Eso que te enseño. No solamente Sí, pues es lo que te enseño. Sí. Lo hizo a propósito. No, nunca haría eso. Cuando se refiere que puede ser una frase. Es una repisa, también es una cualidad. Tal vez unos 90 grados, seguramente usando una cuerda y luego levantándola para soltar el pigmento. Así es, exactamente. Es que ese es la escalinata para el templo. Ajá, así es. Pero son 2 etapas Pues, diferentes, ¿no? Sí, aquí hay hasta 4 etapas constructivas diferentes. Ahora, aquí muy interesante, porque de acuerdo con la lectura del profesor Rubén Cabrera, aquí podemos ver una serpiente que tiene como especie de asta de venado. Os podría decir, en idioma náhuatl, ahí podemos ver Bazacoa, ¿no? Pero no sabemos si estaba en idioma náhuatl. Es lo que se ha propuesto que era una escuela también. Por eso este lugar en realidad no era de habitación, no era de viviendas, a pesar de que hay muchos cuartos alrededor, sino que aquí se llevaban a cabo actividades que tenían que ver con un conocimiento. Así es. Y no solamente hay en el piso, vamos a ver algún detalle por acá, porque también había en los muros. Aquí se ve. Muchos colibríes y son solamente de aquí, de la vendilla. Aquí tenemos, por ejemplo, también glifos en la pared. E incluso había algunos grafitis, o sea, con una navajilla rompieron el estuco e hicieron figuras. Pero esos ya estaban muy deteriorados y se tuvieron que volver a enterrar. Pero sí tenemos también en las paredes. Entonces, muy interesante porque aquí vean, esto se conservó gracias a que encima tenía otro piso. Casi toda la pintura mural que se conserva en Teotihuacán es gracias a que los teotihuacanos la enterraron para construir encima algo más. Por eso a veces cuando visitamos los conjuntos arquitectónicos no es fácil entenderlos porque vemos diferentes etapas al mismo tiempo, ya que los arqueólogos buscaron mostrar las pinturas murales. Entonces tenemos pues de muchas épocas al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, en este caso, pues sí, podemos ver que, además, vean la finura del estuco. O sea, esto era un patio blanco, con las pinturas rojas. Muy contrastante, se notaba bastante. Y esta es un área abierta. Ahora la tenemos techada por conservación de las pinturas, pero era un área abierta. ¿Cuántas etapas constructivas han descubierto? Se han descubierto 4, pero se cree que hay más. No se ha llegado realmente hasta el Tepetate. Entonces puede que haya más pinturas murales abajo, pero tendríamos que destruir esta etapa para encontrar las de abajo. Entonces también hay límites en la arqueología. Sí, ahí la dejamos. Sí, mejor, ya, con conocer esto era más que suficiente. Ya, pero con eso, yo creo que sí, ya con eso. Pero en algún lado, que donde no sea importante, pueden hacer una cala, ¿no? Para ver. O sea que se puede decir que estamos en la azotea. Estamos en la última etapa constructiva. Así es, pero abajo hay más todavía. Así es.
Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente, es que estoy viendo si por aquí. En esta sección estaríamos viendo lo que es el templo del barrio, o lo que Rubén Cabrera interpreta como la parte más religiosa de la Ventilla. Van a ver ustedes diferentes etapas constructivas, pero es muy interesante ver la arquitectura en términos de sus acabados, la finura de los acabados, porque cuando visitamos el área central generalmente vemos piedra, porque casi todo es reconstruido, pero en este caso podemos ver la pintura original. A esta etapa se le llama etapa de bordes rojos, porque casi todas las esquinas donde dobla el paramento, digamos, hay un borde rojo, ¿no? Como que marginan, hacen márgenes alrededor de la arquitectura de alguna manera para que se note más. Hay una teoría que todavía no ha sido comprobada, pero es muy interesante, de los restauradores, porque han hecho análisis de los pigmentos y dicen que en la noche, por ejemplo, esos perfiles resaltan, ¿no? Son como así, no sé si exactamente fluorescentes, pero resaltan y permiten que el visitante, a pesar de no venir iluminado con una iluminación suficiente, pueda recorrer el espacio sin perderse y sobre todo sin toparse. Pues usaban antorchas, básicamente. Entonces, eso sirve como guía para que en la noche, aún en la oscuridad, uno pueda ver la arquitectura sin riesgo a chocar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos utilizados para esa pintura? Básicamente ¿La cochinilla? No, la cochinilla no se utiliza para nada en pintura mural, es solamente para teñir textiles, y eso es muy importante que se lo hagan saber a los turistas. La cochinilla solamente se usa para teñir textiles, nunca para murales, jamás. Para murales solamente pigmentos minerales, prácticamente lo único que se utiliza aquí es óxidos de hierro. Óxidos. Puros óxidos de hierro. Por esa Así guía. es. Y porque logran tener en un momento dado y bajo la luz del sol, destellos especulares. O sea, la hematita especular lo que brilla con la luz, ¿no? Sí, la pintura también, estaban pintadas totalmente con, así es. Vamos a pasar por acá. Estoy viendo que hay mucho drenaje aquí también. Todos los conjuntos tienen drenaje. ¿Dónde ves el drenaje? Ahí en el vamos a pasar, esos cuadritos, esos que ves, tienen unos beneficios de 10. Imagínate ver todo tapizado así de blanco, rojo. Está padrísimo. Oye, hey, Marisa. Hay una tesis. Porque la gente abusó, le aventaban basura, le aventaban monedas, le aventaban... Mejor tapar. ¿En dónde? En Superpuestos. Una zona que se llama los superimpuestos, que es entre la Ciudadela y la Pirámide del Sol. Ahí inclusive había un pozo de agua, y es lo que nada más tienen mucho documentado. Este patio se conoce como el patio de los chanchihuites, ¿no? Precisamente ya lo han descubierto. ¿Por qué? Porque pueden ver que en todos los tableros vamos a encontrar estas figuras, círculos concéntricos que representan chanchihuites, que estuvieron muy pintados y que nos dan muestra de realmente la policromía que tenían todas las habitaciones, ¿no? O todos los espacios. Lo que vemos en los tableros básicamente son cuchillos curvos. Cuando tienen esas marcas como dentadas, son cuchillos de obsidiana. Es el símbolo del cuchillo de obsidiana. Y junto al cuchillo van a ver unas figuras trilobuladas, que se interpretan como corazones seccionados. Por lo tanto, lo que nos están dando como mensaje estos murales es que aquí se están haciendo sacrificios, pero son sacrificios para la abundancia. Por eso están los chanchihuites. El chanchihuite es un símbolo de abundancia y riqueza, desde los teotihuacanos hasta los mexicas, ¿no? Entonces sí tenemos aquí un discurso interesante respecto al espacio, donde probablemente se van a cabo algunas
algunas ceremonias. Ahora, como les decía, la pintura mural siempre se conserva gracias a que los teotihuacanos la reenterraron. Si ustedes voltean hacia la parte de allá van a ver unos adobes. Cuando los arqueólogos encontraron esta plaza, los adobes cubrían todo, absolutamente todo. Porque encima construyeron otro edificio. Entonces cubrieron la pintura mural con mucho cuidado y encima la construyeron. Gracias a eso es que tenemos muy buenas muestras de pintura mural y Teotihuacán es el sitio en Mesoamérica con la pintura mural in situ. O sea, que se haya conservado y que todavía la puedan ver en su lugar original. ¿Sí? Aquí no sucedió que cubrían un edificio o una fase nueva como con los aztecas cada 52 años. O sea, esto era eventual. Más bien era lo común, casi todo el tiempo estaban construyendo. No sabemos cuál era la temporalidad, ¿no? O sea, qué diferencia hay entre una etapa y otra. Lo que sí sabemos es que aquí en la Ventilla tenemos en aquel conjunto 4 etapas constructivas descubiertas, pero aquí hay hasta 14. Pues era una actividad constructiva permanente. La ciudad nunca fue estática. O sea, hay que pensar que alguien que venía a Teotihuacán este año, a lo mejor dentro de 5 años, la ve totalmente diferente. Y hace 5 años era totalmente diferente, porque todo el tiempo están demoliendo, construyendo, como hoy en la Ciudad de México, que vamos, claro. Si dejamos de ir un año, al año siguiente ya nos perdemos, ¿no? Cada gobernante quiere poner su... Cada gobernante pone su monumento, su estilo, cambian las pinturas. Taxis amarillos. Seguramente el mismo poder político el mismo poder político, pero sobre todo la llegada de tantísima materia prima. O sea, ellos tenían abiertos los canales directos a toda la cal de Tula. O sea, aquí no había cal. Los yacimientos calizos más cercanos son donde ahora están las cementeras en Apasco y Tula. Ellos traían la cal desde allá. Son casi 90 kilómetros de distancia, ¿no? Para traer la cal en canastos. Pero todos los días debió haberse visto caravanas de gente llegando a traer cal. Imagínense una ciudad de más de 2,000 conjuntos arquitectónicos donde todo el tiempo todo esto es cal, ¿no? Y además también contemos con el proceso de nixtamalización del maíz. Se utilizaban cantidades impresionantes de cal. Pero entonces, ¿cómo usted mencionó ya en el auditorio de las piedras que pesaban 600 kilos, que son de Guatemala? O sea, en canastos, ¿o cómo se lo hacen? Arrastrando con cuerdas y en balsas, cuando tenían que subir y luego bajar. ¿Perdón? ¿Con planchas de rueda? ¿No hay rueda? Con troncos, pero en realidad no hay el uso de la rueda para eso. El uso de la rueda solo fue para juguetes decorativos. Solo para juguetes, así es. En realidad no la tenemos documentada para jalar cosas pesadas. Abajo, no. Sobre troncos y sobre balsas. Pero entonces sí la conocían como... La rueda sí, la rueda está en Mesoamérica desde el preclásico, prácticamente. Pero no había animales de carga. Sí, no había animales de tiro, ¿no? Entonces, pues aquí la fuerza humana era la que jalaba todo. Y lograron hacer cosas increíbles. Realmente uno dice, cuando la gente quiere, de verdad puede. Bueno, ¿no? pero aquí se ve entonces el control del Estado teotihuacano sobre eso. Y ahí es donde volvemos a decir, ¿era realmente un solo poder unificado? ¿O sí podemos hablar de un Estado segmentado? Porque hay como esos contrastes tan fuertes que no nos permiten todavía definir. A lo mejor también estaban organizados en ese aspecto, ¿no? Estaban organizados en ese aspecto también políticamente y administrativamente para poder decir quién toma las decisiones pequeñas y las grandes. Un compás, ¿no? Hacían su compás, seguramente era un palito con una cuerda y una navajilla, ¿no? Podría ser la aguja de maguey, ¿no? Una aguja de maguey, lo que así es. O una espina de mantarraya o alguna punta muy filosa. Entonces pueden acercarse a verlo con mucho detalle. Ahora que mencionó que aquí hay varias superposiciones, ¿tuvo que ser derrumbado o era poner? Porque me imagino abajo debe de... Sí. A ver, así es, entonces estamos como a 2 metros del piso original, digamos. ¿Qué temporalidad? Del nivel original del terreno. Y luego de ahí ellos fueron construyendo. Estamos 2 metros arriba del nivel original del terreno. De las sobreposiciones que han encontrado en medida, en espesor, ¿cuánto es la diferencia que han encontrado? Es muy variable. Varía mucho entre una y otra. Por eso no podemos establecer sitios.
que sea cada 52 años, o cada 10 años, o cada 20 años, no se puede, porque es muy variable. Doctora, Quieran más o menos dimensionar cómo era una casa teotihuacana, nos encontramos otra vez en una calle, que como pueden ver también es paralela a la calzada de los Muertos. Y estamos bajando por la entrada a otro conjunto. Es decir, el muro donde ustedes están parados corresponde